Bueno, bueno, muchachos, buenas tardes. Espero pues que se encuentren bien. La clase pasada, entonces, nosotros ya vimos la aplicación del modelo lineal generalizado, regularizado o penalizado, viendo la aplicación en R. Y la idea es intentar reproducir los mismos resultados que estaban allá en R, tenerlos en Python, como para que tengamos las dos caras de la misma moneda. Listo, la moneda es la teoría y vamos a ver, entonces por un lado ya vimos R y por el otro lado estamos viendo Python. Me imagino que la gran mayoría están familiarizados es más con Python que con R. Es cierto, los ingenieros normalmente manejan más el Python. Ustedes me corrigen si sí o si no. Yo Sí. que soy economista, manejo más R. Listo, entonces Daisy es la única. Entonces Sí, vamos a... sí manejamos más Python. Listo, ok. Entonces vamos ahí como por partes, ahí como para que Daisy se nos vaya nivelando un poquito. De todas maneras a Daisy yo le mando una información aparte también para que se desatrase un poquito con respecto al tema. Pero Listo, no, profe. pero no te preocupes. Listo, entonces recordemos que estamos viendo la aplicación de los datos de cáncer, tenemos nuestra variable objetivo, que es el antígeno de próstata, y tenemos 8 características que ahí tenemos sus títulos, listo, y que ya sabemos de dónde las bajamos. Ya vimos en R cómo se importaban, entonces aquí vamos a ver cómo se importa en Python. En Python, igual que en R, se puede importar de muchas maneras, listo. Pero en general hay como dos maneras estándar de importar datos estructurados en Python. Todavía no Bien nos has sea, compartido la pantalla, Santi. tenés toda la razón. Perdón. Share, y aquí está Google Chrome. Listo, ahí ya la ven, ¿cierto? Acá. Ahí ya todo la vemos. Sí, señor. Sí, profe. Listo, entonces tenemos varias maneras de importar los datos, pero usualmente cuando tenemos datos estructurados utilizamos bien sea un paquete que se llama el pandas o un paquete que se llama el NumPy, ¿de acuerdo? El pandas, recordemos que es principalmente para trabajar con data frames, y cuando hablamos de data frames es que el Python permite manejar nombres de las filas y nombres de las columnas de la base de datos que tenemos. Pero la otra versión o la otra manera de importar los datos es utilizando los arrays. Los arrays simplemente son arreglos matriciales más generales, pero que no tienen en cuenta nombres de filas ni de columnas. Listo, simplemente tiene la fila 1, la fila 2 y así sucesivamente, y lo mismo pasa con las columnas. ¿Y por qué es importante esto? Porque la mayoría de los métodos de Machine Learning, utilizando la librería Scikit-learn y otras librerías, generalmente trabajan con arrays y no con data frames. Entonces, me gusta más acostumbrarme de una vez a los arrays, porque nos evitamos eso de, entonces de importar los datos con pandas y después de ahí convertirlos o pasarlos a arrays, ¿de acuerdo? Es muy fácil, pero en esta aplicación vamos a irnos de una vez con los arrays, ¿de acuerdo? Y recordemos también que la mayoría de funciones que manejamos con Python están guardadas o están desarrolladas en una serie de paquetes. Y algunos paquetes, dependiendo de lo fuerte o lo grandes que sean, y también de la construcción de los ingenieros que los construyeron, los dividen en módulos. Y cada uno de esos módulos pues tiene una serie de funciones. Eso es muy diferente a cómo funciona R. Si nos vamos acá al tablerito, tenemos acá que, me salgo de esto, que cuando estamos en R, pues tenemos una librería, una función que se llama library. Listo. Y dentro de esa función va el nombre del paquete. Aquí va el paquete. Listo. Entonces, la manera como trabaja R es que ese paquete tiene una serie de funciones. Una función, llamémoslo 1, una función 2, y así sucesivamente. Listo. Muchas funciones. Hasta una función, llamémosla f sub n. De manera que cuando nosotros en R cargamos un paquete, él se trae o se importa todas las funciones independientes si las vamos a usar todas o solamente una. Listo. Y obviamente eso come más memoria en el computador.
En Python no necesariamente eso se hace. Permite hacerlo, uno puede importar directamente todo el paquete con todas sus funciones y ya sabemos que hay una manera, que es import. Ese es como el dual o el equivalente al library en R. No abre y cierra paréntesis, simplemente se tiene un espacio y aquí se tiene el nombre del paquete. Cuando uno hace eso, el Python se trae todo el paquete completo con todos sus módulos y con todas sus funciones. Listo. Y ahorita vamos a ver cuáles son como los paquetes que normalmente se importan así completicos. Y adicionalmente el Python permite algo. A veces los nombres de los paquetes pueden ser muy extensos, muy largos, entonces se acostumbra a abreviarlos. Entonces esto ya es algo opcional para el usuario, que uno va a importar este paquete, pero lo va a importar con un nombre mucho más cortico. Entonces aquí una abreviación, pongámosle así, abreviación. Listo. Entonces, ¿y eso por qué? Porque hay paquetes muy largos. Pues el nombre es muy largo, entonces y nosotros ese nombre vamos a utilizarlo más adelante. Entonces, con el fin de no estar escribiendo el nombre del paquete tan extenso, pues simplemente utilizamos su abreviación, ¿de acuerdo? Un ejemplo, importamos un paquete muy común. De hecho, el primer paquetico que uno tiene que importar se llama el NumPy y se acostumbra a abreviarlo con el nombre o la abreviación NP. Listo, N de acá y el P del Python, Numerical Python, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una manera estándar, pero si uno quiere importárselo con todo el nombre completico, lo pudo haber hecho. Pero como les digo, se acostumbra a utilizar una abreviación. Entonces, si va a abreviarlo, tiene que utilizar esta otra argumentico que está asociado a esta función import. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Listo, Sí, entonces eso es una manera. Digamos que esta es una manera. Pero también hay otras formas. Voy a borrar acá esta parte del R, que ya sabemos que el R se trae todo el paquete completo, no se trae un pedazo del paquete. Entonces, vamos acá a la otra manera de hacerlo en Python. La otra es que entendamos una cosa. Cuando nosotros tenemos un paquete, cualquiera, entiendo, cualquiera no todos están en módulos, pero usualmente muchos sí lo están. Tengo el paquete, esos paquetes están desagregados en un conjunto de módulos. Entonces, el módulo 1, el módulo 2, y así, no sé, hasta el módulo, llamémoslo K, si hay K módulos, listo. Entonces, esa es una primera desagregación que hacen algunos paquetes. Y dentro de cada módulo, pues esos módulos están desagregados en un conjunto de funciones, la función 1 del módulo 1, y así hasta la función n sub 1, que está asociado pues al módulo 1, listo. Después hay otro módulo, y ese módulo entonces tiene una función 1 del módulo 2, y seguimos así hasta la función n sub 2 del módulo 2. Y así hacemos con todos los módulos que tenga. Aquí está finalmente la función 1 del módulo K. Y así hasta la función n sub K del módulo K. ¿De acuerdo? Ahora, ¿con qué fin lo hicieron? Hay módulos muy particulares o muy importantes que solamente vamos a utilizar nosotros. Entonces, ¿para qué nos vamos a importar todo el paquete con todos sus módulos y sus respectivas funciones si únicamente, por ejemplo, vamos a trabajar el módulo 1? ¿Ya? No es necesario traerse el módulo 2 y de ahí para adelante. ¿De acuerdo? Entonces, uno también puede importar, esa es la otra manera, uno importa el paquete, pero no se lo trae completo, sino que le pone aquí un punto y le pone el módulo que usted va a utilizar. ¿Listo? Y también, si quiere, lo puede abreviar.
el módulo, ¿cierto? No el paquete. ¿De acuerdo? Entonces es como una generalización del anterior. En este se trae todo el paquete completo, en este se trae el paquete, pero en particular se trae el módulo correspondiente que va a utilizar y lo abrevia. Listo. Pero a veces incluso uno no quiere utilizar un módulo. Hay módulos muy extensos, muy largos, entonces también pueden ser muy costosos para la memoria del computador. Entonces más bien yo necesito específicamente una función. Listo. Entonces, no sé, supongamos que me voy a traer esta función. Entonces está en el paquete tal, en el módulo tal, pero me va a traer en particular esta función. Listo. Entonces uno puede ir, y esa es la otra manera de importar. Uno dice from el paquete el módulo, si lo hay, a veces hay paquetes que no tienen módulos, entonces simplemente del paquete, del módulo, impórtese, import la función. Incluso no necesariamente tiene que traerse una, puede ser una función 1, coma, una función 2, y así hasta una función, no sé, h. No tienen que ser todas las funciones del módulo, pues porque si no se hubiera traído todo el módulo, listo. Entonces, y separadas por comas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es como la otra manera. Y vamos a ver que muchas veces en Machine Learning vamos a utilizar esta manera. Vamos a ir al paquete scikit-learn, ese es un ejemplo, a un módulo en particular y nos traemos ciertas funciones, porque hay módulos que tienen muchas funciones, ¿de acuerdo? Entonces quedaron claras como esas tres maneras estándar de importar, bien sea paquetes, módulos o funciones de los paquetes. ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Listo, entonces vamos al Jupyter Notebook, a la aplicación, y miren que eso es lo que vamos a hacer. Vamos del paquete NumPy, que es un paquete bien largo, normalmente se importa todo, pero aquí lo quise importar solamente una función, voy y me importo una función que se llama loadtxt. Listo, o sea, ahí estoy utilizando el tercer ejemplito que puse. Listo. Y esa función es la que nos va a permitir a nosotros importar o cargar la base de datos que estemos utilizando. ¿Cómo la utilizamos? Muy similar a como hacíamos en R. Ponemos un nombre, recuerden que ese nombre es de ustedes, es del usuario, les recomiendo utilizar minúsculas, nombres cortos. Igual, en R utilizamos la flechita, también podemos utilizar igual, pero yo me acostumbré a utilizar mejor la flecha. Aquí sí se usa es el igual. La función, y funciona exactamente como las funciones en R. Miren que incluso él le distingue, cuando usted abre un paréntesis, él le asocia cuál es el paréntesis que le cierra. Listo, miren, por eso cambia el color. Miren que estaba en negro, cuando me paro al lado del paréntesis, inmediatamente me asocia cuál es el paréntesis complemento. ¿De acuerdo? Ahora, como sabemos, las funciones o los argumentos de las funciones se separan por comas. En este caso vamos a hacer lo mismo. Antes en R utilizábamos ¿qué? Entre comillas poníamos la ruta donde estaba el archivo que íbamos a importar. Aquí lo pudimos haber hecho exactamente igual, pero hay una manera muy estándar en Machine Learning, sobre todo cuando se utiliza Python, es donde está guardado el notebook, o sea, el código que usted está utilizando para sus aplicaciones, en esa carpeta también guarde la base de datos. Listo, ¿eso qué le ahorra? Usted estar copiando toda la ruta, incluso a veces hay bases de datos que uno tiene por allá archivadas en muchos otros sitios diferentes donde está el código y uno se le olvida. En cambio aquí uno lo que hace es, vea, dónde está el código, ahí mismo guarda la base de datos, listo. Entonces, si usted fuera a ejecutar este código o esta línea de comando sin así como está, y no tiene la base de datos, que en este caso se llama prostata.txt, si no la tiene guardada ya, obviamente le sale un error, ¿de acuerdo? Entonces, por eso cuando yo les comparto siempre el archivo o el notebook, les comparto la base de datos y les recomiendo que la guarden en la misma carpeta y de esa manera se ahorran copiar toda la ruta. Si no, entonces copien la ruta sin ningún inconveniente. Y lo mismo, van entre comillitas. Incluso miren que yo ahí utilizo una comilla. Pude haber utilizado esta sintaxis también.
no hay problema. El Python y el R distinguen bien sea esas dos comillitas o las dos comillitas al principio y al final o una sola comillita. Les pongo esta solita y esta que está aquí. Listo, es equivalente, es lo mismo. Ahora, esa función tiene algo que llama el delimitador. ¿Listo? Y el delimitador ya sabemos que es cómo se separan, cuál es el delimitador que me está separando los objetos, o sea, las columnas de esa base de datos. Y el delimitador es de tabulaciones. Y lo mismo pasa en R. Se acostumbra, entre comillas, copiarle backslash, o sea, el slash invertido, con T de tabulate. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya uno ejecuta y carga esos datos. Ahora, hay otro asunto. Hay maneras de ver las cosas. Y eso es importante, sobre todo los que son nuevos en Python, que como hay dos versiones de Python, el Python 2 y el Python 3, yo no me acuerdo pues el Python 2.7 y el Python 3.1, bueno, no me acuerdo. Entonces, usualmente, cuando tenemos Python, ustedes lo van a instalar en sus computadores, entonces hay gente que instala el Python 2, y otros instalan el Python 3. Hacen lo mismo, pero hay diferencias. Por ejemplo, en una función tan elemental como la función print. La función print es para visualizar las cosas. Entonces, en el Python 3 es print, abro y cierro paréntesis, y adentro va el objeto que usted quiere visualizar. Listo. Mientras que en el Python 2 no es con paréntesis. En Python 2 es con espacio. Espacio y va el objeto. Entonces miren esa diferencia, a veces enreda mucho. Puede que uno tenga su código hecho en esto, ¿ya? Pero después usted tiene instalado el Python 3 y resulta que no le va a correr el Python 2 y es porque utilizó el lenguaje del 2, ¿listo? O viceversa. Se acostumbra a utilizar el 3 porque ya casi todo lo del 2 va a terminar ya, no digamos obsoleto, pero casi ya más adelante están migrando todo para que se tenga un solo Python, que esa es una crítica de muchos usuarios. Así como el R, listo, tiene sus diferentes versiones, pero si usted está en la última versión, esa versión en general maneja la misma sintaxis de las versiones anteriores, con muy poquitos cambios, listo. Pero si no, hay gente que se fue por Python 2 y hay gente con Python 3 y entonces ahí se enreda uno, no me corre el código y es precisamente porque está hablándole de manera diferente, independiente que sea el mismo Python, pero son sintaxis que se diferencian, por ejemplo, en estos ejemplitos que pusimos acá. Entonces nosotros vamos a trabajar en este Python 3. Y hay maneras de visualizar las cosas. Puede que uno tenga las líneas de código acá, ahí dice todo. Y ya quiero ver algo, por ejemplo, data. Yo quiero ver los datos. Yo le puedo decir así, data. Y él, una vez que lo ejecute, me va a mostrar la base de datos, las filas y las columnas. Allá va a estar la matriz con sus filas. Listo. Pero si yo quiero visualizar varias cosas al mismo tiempo, él me va a visualizar lo último. No sé, tengo por allá una X. Entonces no me va a mostrar el data, él pasa por encima y me muestra lo último. Y puede que la X sea un numerito, no sé, un numerito solo, un escalar. Entonces ya esta parte no me la va a mostrar. Si yo quiero que me muestre las dos, entonces tengo que utilizar la función print. Imprímame los datos, imprímame a X y todo lo que usted quiera ver tiene que decirle print. Listo, de manera que cuando yo ya lo ejecuto, entonces sí me va a visualizar cada una de las cosas que yo le dije, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo acá en el código. Miren que yo le puse print data, es para que me muestre primero cómo son los datos, si los importé bien, y después me va a imprimir cuál es la dimensión de los datos, que es lo que se llama la forma de los datos, es decir, cuántas filas y cuántas columnas tiene el array que previamente importamos, ¿de acuerdo? Entonces, si lo hubiera tenido así, miren que aquí lo estoy modificando, data, y también le quito así, y lo ejecuto, él me muestra el último resultado, pero se saltó no me lo mostró, sin ponerme error. Pero si yo quiero ver las dos cosas al mismo tiempo, entonces todo con print. Listo, así como lo tenemos acá. Entonces, si lo ejecutamos, pues esto es lo que obtenemos. Y esta es la manera como se visualiza en Python un array. Entonces miren que es una manera de visualizar muy diferente a como si la teníamos en el RStudio. Miren que cuando íbamos a R,
y yo le decía, muéstrame la base de datos, que era esta data, el R tiene su propio, siempre me olvida el nombre de eso, como su propio Excel, su propia hoja de cálculo. Listo. Entonces miren que ahí uno puede ver de manera visual, pues valga la redundancia, puede ver de manera muy sencilla las filas, fila 1, fila 2, y así sucesivamente, y las columnas, ¿de acuerdo? Miren que esta presentación no se ve tan amigable en el Python. Entonces miren que toda esta primera fila que tenemos acá, listo, esa es la primera observación para cada una de las variables. Recuerden que tenemos ¿cuántas variables? 9 variables, ¿de acuerdo? Entonces, o 9 columnas en este caso. Si nos vamos para el Python, miren que esas 5 primeras observaciones son estas 5 que están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, ahí están los 9, los 9 valores de las primeras 9 variables. ¿Listo? La primera observación. Después va a seguir la segunda fila, son esas que siguen. Después la tercera fila y así hasta el final. Miren entonces la presentación, esta sería la fila número 97, o sea, la observación 97 de cada una de esas 9 variables. Vean que esa presentación no es tan amigable, pero esa es la manera como lo muestra Python. Entonces, ese fue el resultado de imprimir los datos, pues de verlos. Y segundo, hay un comando que llama shape, listo. Ese por defecto ya lo trae el Python, entonces simplemente es el objeto, punto, y esta función que se llama shape, que no es otra cosa que muéstreme los datos. En R eso es dim, ¿ya? De pronto para alguien que de pronto no esté familiarizado con el R, entonces lo que está haciendo acá es en R, la función se llama dim, de dimensión, y entre paréntesis va la base de datos, que en este ejemplo se llama data. En Python no hay esa función dim, sino que se llama shape. Y entonces no se utiliza así. Se llama data, que es el objeto, que es la base de datos o el array, punto, y aquí viene shape. Listo. ¿Y eso qué me está diciendo? ¿Cuántas filas hay y cuántas columnas hay? Lo primero de aquí me saca el número de filas y me saca el número de columnas. Igual sucede con esto, listo, nos muestra este resultado. Entonces, si nos vamos para el Python, eso es lo que tenemos. Miren que después le dije imprimir data.shape y me muestra 97 filas y 9 columnas. ¿Estamos? Entonces ya vimos que importamos primero bien la base de datos, que tiene una estructura de array y que tiene esa dimensión. Ahora, recordemos que la mayoría de los algoritmos de Machine Learning no trabajan con esa base de datos de esa manera. Bien sea en R o bien sea en Python, esto hay que particionarlo. ¿Cómo? De la base de datos, de aquí, de la base de datos, tengo que sacar en una matriz o en un arreglo quiénes son las X y en otra quién es la Y. ¿Listo? Entonces, generalmente esto es de tamaño N por P, número de observaciones por el número de características, y este va a ser N, y en el caso de que sea solamente una variable objetivo, pues es N por 1, pero recordemos que también se puede generalizar a más de una variable objetivo, pero por ahora N por 1, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esa primera partición, hay que generar un objeto donde están los atributos o las características y un objeto donde está la variable Y, y eso fue lo que hicimos también en R en la aplicación. Ahora, recuerden que en Python, aquí las cosas cambian un poquito. Si yo tengo un arreglo matricial en R, él tiene la primera columna, la segunda, y así sucesivamente hasta la columna, llamémosla, no sé, K. ¿Listo? Y bueno, vamos lo mejor como utilizamos normalmente nosotros en álgebra lineal. No le pongamos K, pongámosle M. Este es así. N
columnas y m filas. Listo. Esto va hasta m. 1, 2. Eso es en R. Pero en Python recuerden que no empieza numerando en 1. En Python empieza en 0. Entonces realmente esto es 0, 1 y así sucesivamente hasta n-1. Listo. Y lo mismo pasa para las columnas. Empieza en 0, sigue 1 hasta m-1. ¿De acuerdo? Entonces, para que no nos vamos a estresar con eso. Al principio eso duele mucho. Uno está acostumbrado así. Para el que empezó en R. El que empezó en Python ya la tiene clara, pero entonces, como vamos a estar de los que saben R y quieren irse para Python, mucho cuidado que ir y sacar la primera columna de una base de datos que en R sería, vaya la columna 1, en Python no es así. En Python equivale a tráigase la columna 0. Porque si usted le dice la 1, realmente se está trayendo es ¿cuál? La 2, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta estructura, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vámonos para acá y miren lo que tenemos. Tenemos entonces una X, yo la llamé X mayúscula porque es una matriz, entonces, pero si quieren lo pueden poner en minúscula, no hay problema. Igual voy a la base de datos o a la array data y la manera de acceder a los datos, miren que es muy similar a la que maneja R. Abro y cierro corchetes. Separado por comas, tengo dos elementos dentro de ese corchete. Listo. Lo primero hace referencia a las filas y lo segundo hace referencia a las columnas. Esta notación es que se va a traer todas las filas, o sea, de la fila 1 a la fila 97. Y se va a traer de la columna 0 a la columna 8, pero ese 8 realmente no es el 8, sino el 7, ¿cierto? Porque recuerden que él va de 0 a 8. Listo, porque estamos en Python. O sea, aquí se los estoy poniendo. En el lenguaje del R sería vaya de la columna 1 a la columna 8. Estamos. Y el objeto Y va a tener la variable objetivo y esa es, vaya a la base de datos data, tráigase todas las observaciones y tráigase la columna 8, o sea, la columna 9 en R. ¿De acuerdo? Para que no se vayan a estar, por eso lo copio aquí. De todas maneras, siempre acostúmbrense imprimir los datos. Si yo imprimo las X, miren que estos primeros, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estos primeros 8 valores son los que en Python están, en R, perdón, están acá. Son estos primeros 8 valores los que estoy sombreando hasta ahí. Listo, miren que va hasta 0. Y lo mismo, la segunda fila va a tener estos 8 valores. Y así sucesivamente hasta la fila 97. Y la otra, la Y, pues va a tener todos estos que tenemos acá, toda esta columna que tenemos. Entonces, vámonos para allá y allá lo confirmamos. Miren que en efecto va hasta el 0. Ahí está todas las X. Y al final aparece la Y. Miren la Y. Esa sería toda la columnita. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el array correspondiente a la Y y correspondiente a la X. Ahora, recordemos también que nosotros, y es una práctica muy común, es estandarizar o hacer una transformación de los datos, sobre todo de las X. Van a haber algunos algoritmos donde también tenemos que hacer un preprocesamiento o una transformación de la Y, pero en esta aplicación es suficiente con las X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar una función muy similar, se llama exactamente igual a la que maneja R, que se llama scale. ¿Listo? Y esa función que va a recibir la matriz X, y yo le tengo que decir si va a centrar los datos, allá en R se llamaba center, aquí en Python se llama with min, listo, with-min, o sea, ¿es cierto o es falso? Si yo le digo que es cierto, entonces va a ir a cada columna de la matriz X y le va a restar la media de la columna, ¿de acuerdo? Y aquí con esta otra opción que llama with-std, lo que hace es dividir por la desviación estándar. Por eso se llama así, std, Standard Deviation. Si yo le digo que sí, entonces ¿qué va a hacer? Primero resta, o sea, centra y después divide. ¿De acuerdo? Y este argumento que dice axis igual 0, lo que está haciendo es que ese cálculo lo va a hacer columna por columna de la matriz X. Si le ponemos eso por fin, o hemos cambiado axis por 1, lo que va a hacer es que lo va a hacer al contrario. Va a hacer la resta y la división por filas, y no, yo necesito es por columnas.
Vamos de todas maneras allá para que quede claro el concepto. Entonces borremos acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo mi x, listo, que es igual a mi variable x1, mi variable x2, y así sucesivamente hasta mi variable xp. Listo. Y cada uno de esos es una columna. Y todo eso está metido en una matriz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Coger cada variable, llámelo x sub j, le va a restar la media de la variable x sub j y lo va a dividir por la desviación estándar de la variable x sub j. ¿De acuerdo? Y eso, llámenlo, no sé, x j estrellita. ¿Listo? Ese es el dato transformado. Entonces, ¿qué está haciendo? En términos matriciales, por ejemplo, si fuéramos a la columna 1, va a coger cada elemento que está acá, le va a restar la media de todos estos datos, que es un número, ese es este, y después lo va a dividir por la desviación estándar de esa columna. Y guarda todos esos datos estandarizados aquí. Después hace lo mismo con la segunda, con la tercera y así hasta con la última variable. Y esto, obviamente, J va desde 1 hasta P. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, en R era X, center igual true y scale igual true. Aquí no hay center ni scale, sino que se llama width-min y width-std y le decimos cierto. Ahora, en R, recuerden, el true y el false son en mayúsculas, todos, mientras que aquí no. En Python, la primera letra va en mayúscula y el resto de la palabra va en minúscula. Entonces, miren que él incluso reconoce, si yo lo hubiera copiado true en mayúscula, así como hacemos en R, mire que no lo reconoce, no reconoce ese símbolo. Para él eso es un objeto del usuario, pero no es del lenguaje del Python. En cambio, si yo le digo true, miren que él inmediatamente ya lo reconoce y le pone verdecito. Estamos. Eso es bien importante porque a veces uno se equivoca y uno, es que claro, en R es en mayúscula, aquí no. La primera letra es la que es mayúscula. Bueno, ejecutamos. Bueno, y lo otro es que miren que no necesariamente tengo que darle otro nombre a la base de datos. Yo le puse X. Eso es bueno y es malo. Bueno, porque no me lleno de cosas, X, Y, Z, W, A, B, C, D, pero malo porque si después necesito volver otra vez a recalcular con X, si yo no tengo cuidado, me está utilizando la X más reciente y no la primera X de todas. Listo, puede ser que yo necesite trabajar con algo original y no, si yo ya lo hice aquí, es como si yo hubiera reescrito la base de datos. ¿De acuerdo? Pero como ya corre de ahí para abajo, entonces yo ya le pongo la misma letra y así no me lleno de tantos caracteres. Estamos. Entonces, ojo, a esta X, que ya es la que teníamos antes, la voy a renombrar con el mismo nombre. ¿Listo? O sea que ya esa X no es la misma que tenía antes. Si no, ustedes les pueden poner algún nombre, X-S de scale. Listo. Pero yo me acostumbro así. Una vez que lo ejecuto, miren incluso que yo calculo la media y calculo la desviación estándar. Y miren que como los estandaricé, entonces claro, miren que todos estos valores son casi ceros, ¿no? 0.000, bueno, 16 ceros por allá. Y la varianza, la desviación estándar, todos es 1. ¿Listo? O sea que esos datos están escalados. ¿Cómo los obtuve? Pues entonces voy a ese objeto X y hay una función que se llama min, la utilizo como x.min y ojo, porque él permite calcular media por filas o media por columnas. Si yo le digo x.min y entre paréntesis axis igual 0, esos son como los argumentos de la función min. ¿Listo? Entonces me lo está haciendo columna por columna. Si le hubiera puesto 1, me lo está haciendo es fila por fila. ¿De acuerdo? ¿Quedamos claros? Y con la desviación estándar lo mismo. X punto, perdón. Y con la X, con la desviación estándar, miren que es x.std y abro y cierro y axis 0. Listo, entonces con eso calculo la desviación estándar. Entonces son dos funciones estadísticas muy comunes, min y std. Más adelante las podemos mirar. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces ya tenemos los datos importados, ya generamos las X, generamos la Y transformamos la X. La Y no la transformamos. Y ahora sí vamos a aplicar el método de validación cruzada para el modelo lazo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, entonces, importo una función, un paquete que llama el paquete NumPy y me lo traigo todo. Eso es como lo común. Usualmente uno se trae todo el paquete. Y me lo traigo abreviado como NP. Esa es la abreviación estándar. Y me traigo también un módulo, mírenlo, aquí estoy aplicando la segunda manera de importar un módulo y es import del paquete matplotlib, así se llama, es un paquete muy grande para gráficos, pero me voy a traer en particular un módulo que llama el módulo pyplot y lo voy a abreviar como PLT. Listo, estamos. Y sobre ese ya vamos a hacer algunas cosas. Ahora, ¿por qué hay que estar utilizando esas abreviaciones? De pronto alguien se puede preguntar, profe, pero ¿para qué? O sea, yo no puedo importarme el paquete y ya, y utilizo la función. Lo puede hacer, pero uno va a ver que hay mucho código, casi todos lo utilizan de la siguiente manera. Vamos acá, de todas maneras, borremos todo. Si yo tengo un paquete, no sé, miremos un ejemplito aquí, import, y yo me traigo un paquete que llama el NumPy. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, una función que llama la función logaritmo natural, entonces tendría que darle así, NumPy punto log, esa es la función. Y abro y cierro y log, no sé, de X, por poner algún ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, esta es la función. Digamos que en el ejemplito que hemos puesto ahorita, esa es la función que vamos a utilizar. Que esa función está en el paquete que NumPy, pero no la voy a utilizar así solita, como normalmente la utilizamos en R. No, traemos el nombre del paquete .log. Eso es importante porque a veces pueden uno tener varios paquetes que tengan la misma función, entonces hay que decirle esa función a qué paquete pertenece. ¿De acuerdo? Y por eso también es que se acostumbra a utilizar la abreviación. Ya sabemos que la abreviación estándar del NumPy se llama NP. ¿Por qué? Para no estar copiando este nombre tan largo y a veces los códigos se me van a volver muy extensos precisamente porque el nombre del paquete es extenso. Entonces mejor, si lo hago así, ya no tengo que tachar acá, ya no lo uso de esta forma, sino que ya lo utilizo como np.log. ¿De acuerdo? Y ahí ya va la X. Estamos. Esa es una manera. O lo otro puede ser así. Ah, profe, es que a mí me estresa, qué pereza estar asociando la función con el paquete por medio de punto, el nombre de la función. Ah, también pudo haber hecho lo siguiente. Pudo haber hecho import. Ah, no. Borremos aquí. Vaya y más bien diga from NumPy import la función, que fue la tercera manera como importamos. Entonces aquí la función se llama como log. Entonces ahí ya se puede utilizar la función así como normalmente lo haríamos nosotros en R, log X. Entonces, ojo que eso es una diferencia grande entre el R y el Python. En R va el paquete o el nombre del módulo, si importó el módulo, punto, la función que le corresponde a ese módulo o a ese paquete. Mientras que en R no, en R se utilice la función, así, la función, y entre paréntesis ya van los argumentos. Listo. Bien sea que la función esté en el R o ya usted importó un paquete que tenga esa función. Listo. Entonces hay gente que de pronto está acostumbrada al R de esta manera porque es muy sencilla y cuando se va al Python, pues le cuesta porque le molesta tener el nombre del paquete o del módulo y después punto la función, porque alguien diría, pero una cosa tan elemental como un logaritmo natural, una exponencial, tengo que importar un paquete para eso. Lastimosamente en Python sí. Listo.
Entonces, a veces la gente que es muy amante al R, cuando se va para el Python, empieza a odiar al Python por esas cosas tan, pues, pequeñas cosas que a veces molestan, pero uno con el tiempo le va perdiendo ese disgusto, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien ahí? ¿He entendido todo? Listo, entonces, ¿qué tenemos? Importamos el paquete NumPy, lo abreviamos como NP, importamos un módulo que se llama el módulo PyPlot, que está en el paquete matplotlib, y me lo traigo abreviado como PLT, y me voy a generar unos alfas. Esos alfas, ¿qué van a ser? La grilla de lambdas. Entonces, ojo con eso, que es una diferencia bien grande. Y a veces la gente se confunde mucho. Recuerden que en R nosotros tenemos el paquete glm.net. Y en ese paquete, al tener el net, ya sabemos que él tiene la penalidad, que es 1 menos alfa por 1 dividido 2 de la norma del vector beta, la norma L2 elevada al cuadrado. ¿Listo? Más el alfa de la norma L1. ¿De acuerdo? Recuerden que esto está corresponde al lazo y esta penalidad que está aquí corresponde al reach. Listo. Entonces, ojo, que el alfa que tenemos acá corresponde a este. O sea, el alfa aquí está entre 0 y 1. Listo. Donde cuando vale 1 es el lazo, perdón, aquí esto es cerrado, y cuando vale 0 es el reach. En Python no es eso. En Python, cuando vamos a utilizar bien sea el lazo o el reach, él tiene una función solita o una serie de funciones para el lazo. Y también tiene unas para el reach. O sea, el Python separa las cosas. El R lo que hace es unir las dos cosas en una sola. De hecho, también tiene otro aparte para el ElasticNet. Eso es algo bueno, porque en el R usted tiene que saber muy bien la teoría, porque si no comete el error. Usted dice, uy, ese alfa viene a ser el lambda, y no. ¿Listo? Entonces, ojo, en el lazo nosotros tenemos una penalidad, que aquí sería la norma L1, esta sería la norma L1, y eso tiene asociado un parámetro de regularización que se llama el lambda. ¿Listo? Esa es la teoría, esta es la teoría. Pero en el lenguaje del Python, ese lambda le llaman ellos alfa. Entonces, ojo, este alfa viene a corresponder al parámetro de regularización lambda, no a este alfa, que es el que dice qué tanto es lazo y qué tanto es reach. Listo. Y lo mismo va a pasar para los otros penalidades. Aquí va a ser lambda de la norma L2 de beta. Y aquí es alfa de 1, 2, y aquí la norma de beta 2, 2. Listo. Entonces, ojo, Python tiene funciones solamente para lazo. Y el lambda que teóricamente manejamos nosotros en las diapositivas y la mayoría de la literatura, ese lambda no lo llaman ellos lambda, sino que lo llaman alfa. Pero ojo que ese alfa no corresponde al alfa de acá. Esto es malo. Listo. Y lo mismo, tiene un conjunto de funciones para el reach y un conjunto de funciones para el ElasticNet. Mientras que el R, no, el R tiene todo en una sola. Y usted ya decide, según la teoría, quién va a ser quién. Listo. Diciéndole quién vale el valor de alfa. Recuerden que nosotros allá le decíamos que alfa valía 1 para poder hacer todo lo que era al lazo. ¿Estamos? Entonces voy a generar una grilla de lambdas. Recuerden que lo que hacemos, nosotros vamos a tener aquí unos lambdas. Recuerden que el lambda es mayor que 0 y voy a generar una grilla de puntos. Y asociado a esa grilla de puntos voy a ir calculando el error de predicción. Listo. El error de test. Entonces aquí se me va formando. Para cada valor de la grilla voy a tener un valor del error. Y nosotros ya elegíamos quién era el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces,
Hay dos maneras de hacerlo. El Python internamente le ayuda a usted a generar los valores de lambda. Usualmente son 100 daticos, son 100 lambdas. Lo mismo pasa en R, también son 100 por defecto. ¿Ya? Pero a mí personalmente no me gusta la manera como él define quién es el valor inicial, quién es el valor final, y ya que haga una grilla de 100 datos es otra cosa. Entonces, aquí esto es un factor muy crítico. ¿Quién es el valor de lambda mínimo y el valor de lambda máximo? R, como los autores de la metodología, tanto Lasso como Elasticnet, lo hicieron inicialmente en R, y ellos tienen una manera muy eficiente computacionalmente y empíricamente también, que le ayuda. La grilla que él genera es mucho más, como más fina, mucho mejor que la que ofrece el Python, ¿de acuerdo? Entonces, si uno deja que Python genere su propia grilla, los resultados no van a ser necesariamente iguales a los que hace el R, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que hice yo fue robarme los lambdas, ¿sí? ¿Ibas a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿O era por ahí hablando? Bueno. Listo, entonces mírenlo acá. Yo le llamé alfas. Normalmente en R serían los lambdas. Ojo con eso. Y estos datos, estos numeritos, 0.84 bla, 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 coma y 0.015 tal, estos dos me los traje yo del R. Listo, eso digamos es un truco que hice yo precisamente para tener los mismos resultados que teníamos en R, porque si no, el paquete Python genera sus propios lambda y no corresponde necesariamente a esos dos que están ahí. Y segundo, ¿cómo los voy a generar? Voy a generar una grilla de 100 daticos, listo. O sea que este es el número de puntos o elementos de la grilla desde un dato inicial, punto 84, hasta un dato final. También lo pude puesto al revés, lo pude haber puesto al revés. Yo lo puse aquí el mayor al más pequeño. Y lo hago con esta función. Miren que es NP, eso es del paquete NumPy. Y el paquete NumPy tiene una función que se llama geom_space. Es un espacio es un espacio realmente. Es una serie geométrica. ¿Y qué es lo que va a hacer? Esto que está acá, que voy a mostrarles en... Profe, ¿hay Sí, alguna forma de calcular esos valores en el Python? inicial y el final. No he mirado exactamente cómo lo hace el Python, pero R, ¿qué hace? Recuerden que el que define, voy a borrar todo esto aquí para que quede mejor. Listo, él va a definir acá. Aquí van a estar los lambda y aquí va, él necesita un lambda máximo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el lambda máximo? Porque miren que el lambda es mayor que 0, ¿sí o no? Entonces yo no me puedo poner un valor de lambda de 4 millones, por decir algo. Yo necesito un valor, lo que llama una cota superior que sea mínima, ¿ya? Porque puede haber otro lambda máximo por acá y acá y acá y acá, ¿cierto? Entonces voy a sacar la cota, llamémosla lambda max, que es la más pequeña de todas las cotas superiores, ¿entendido? ¿Y a qué corresponde? Este lambda max va a corresponder, esto me engaño aquí este simbolito, listo. Este lambda max va a implicar que todos los beta j son iguales a 0. Listo, recuerden que a medida que el valor de lambda es muy grande o va aumentando, va seleccionando variables, va sacando. Listo, entonces, pero no puedo pecar de exceso, porque si el lambda es muy, muy, muy grande, saco todas las variables y no tengo ningún modelo, ¿cierto? Y usualmente ese lambda max corresponde a ¿qué? Es aquella variable, o sea, lambda max, es aquella variable que el argumento que me hace máximo entre todas las variables, ¿cierto? O sea, este es el óptimo, este sería el que vamos a utilizar aquí. Entonces, mire que está en J. Él va a buscar, es la primera variable, la segunda, la tercera o en el ejemplo nuestro, la octava variable, la característica, ¿cómo? Como 1 sobre n de del
producto interno de la j.ª variable con la variable y en valor absoluto. Listo. O sea que, ¿qué está haciendo? Está buscando cuál es la variable que tiene mayor producto interno. Eso, en otras palabras, si quieren verlo desde el punto de vista estadística, es la variable que mayor correlación tenga. ¿Ya? O sea, él internamente va y hace esto, calcula la correlación de cada variable con la variable objetivo y la guarda. ¿Listo? Y después mira todas esas correlaciones, cuál fue la variable que dio mayor correlación. Ah, fue tal variable, no sé, la tercera. Ah, listo. Entonces, esa correlación o ese valor, que es 1 sobre n del valor absoluto del producto interno, entonces va a ser el valor de lambda máximo. ¿De acuerdo? Y después define un lambda mínimo. Este lambda mínimo. Ese lambda mínimo ya no tiene que corresponder a aquel donde todos los beta j sean diferentes de 0, porque recuerden que ese era el otro extremo. Ni tanto que queme el santo, que es lo que está diciendo acá, pero tampoco que no lo alumbre en el sentido de que metió todas las variables, independientes si están relacionadas o no con la variable y. ¿Ya? Esta es la de OLS, si quieren llámenlo así, esta es la solución de mínimos cuadrados ordinarios, porque ahí entran todos. Y obviamente no tiene que ser necesariamente el de 0, puede ser un valorcito más grandecito que 0, pero con ese valor ya entran todas las variables. Y ese valor usualmente es, bueno, pongámoslo acá, así como estamos haciendo ahorita, este lambda mínimo va a ser igual a un valor epsilon del lambda máximo que ustedes tienen allá a la derecha. Listo, este valor. Y ese valor de epsilon usualmente es 0.001. ¿Listo? Entonces, ojo, ¿qué necesitamos hacer? Recuerden que lambda es mayor o igual que 0, ¿cierto? Eso es que es infinitos puntos, pero yo en el algoritmo no puedo tener infinitos puntos. Entonces tengo que definir una grilla de puntos, usualmente son 100 puntos equidistantes, ¿cierto? Todos tienen la misma distancia uno del otro, entre ese intervalo que está conformado por un lambda mínimo y un lambda máximo, donde el lambda máximo corresponde a esta cantidad, es busque la variable que mayor producto interno tenga con la y, o sea, la que mayor correlación tenga. Si la encontró, pues él la encuentra, ese valorcito llámelo lambda máximo, y ese valor va a corresponder a aquel donde ya no entra ningún beta j. Listo, o sea, lo saca todos. Y una vez que ya tiene pues va y calcula una proporción 0.01 de ese valor de lambda máximo y tiene el lambda mínimo. Pero donde ese lambda mínimo tiene que ser aquel suficientemente pequeño, no necesariamente tiene que ser 0, donde todos los beta j sean diferentes. Ahorita en la aplicación vamos a ver ese resultado ya con los datos, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los que él hace en el R. En el Python no recuerdo cuáles son los que hacen, no me gusta cómo lo hacen, entonces yo me robé este. Entonces, ojo, este sería el lambda máximo. Ese valor de 0.84 es donde nadie entra, sacó todas las variables. Y este valor tan pequeñito es donde entran todos. Y entre esos dos valores me genera una grilla de 100 numeritos. Ahora, ¿por qué esto es de geométrico? ¿Listo? Y esto es de espacio, es porque R tiene esa característica, que ese valor de lambda tiene esta propiedad que decrece geométricamente. Ya, entonces miren que aquí calculé, este es el valor de 0.84, es este que está acá, después el que le sigue y así sucesivamente, y se va hasta los 100 daticos, donde ese numerito chiquitico corresponde al valor de 0.015. Listo. Entonces, porque alguien pudo haber generado una grilla que decrezca de manera lineal, ¿ya? Pero una característica en el R es que esa grilla decrezca de manera exponencial. ¿Estamos? Entonces yo me robé, ahí digamos que hice trampa. Estos alfas me los robé del R. ¿Listo? Si no, el Python solito genera su propia grilla, pero no le garantiza que estos resultados sean exactamente iguales a los del R. La gráfica, miren que, ¿cómo voy a hacer la gráfica? Hay una función plot que está en donde, en ese módulo de ese paquete PLT que ya previamente importé. Listo, si usted no lo importa, obviamente eso no le va a ejecutar.
y que voy a graficar los alfas que previamente ya generé. Y también le puedo poner nombres a las cosas. De pronto más adelante hablaremos de gráficos, pero por ahora aquí hice el grafiquito y al final yo le digo plt.show, es muéstreme el gráfico, ¿de acuerdo? Y ese gráfico es ese que tenemos ahí abajo. Estamos. Recuerden también que en R se acostumbra a trabajar en escala logarítmica. De hecho, también lo hace el Python en términos de los lambdas. Entonces aquí, ¿qué hice? Concatené el NumPy. Miren que el paquete NumPy tiene una función que llama concatenar, o sea, concatenate. ¿Y qué voy a concatenar? Los alfas y el logaritmo natural, mire, nplog de esos alfas por columna, o sea, en la primera columna, esta que está acá, la que estoy mostrando aquí, esa va a ser la grilla de lambdas y la segunda columna que está acá corresponde a la grilla de los, a la misma grilla, pero en escala logarítmica, ¿de acuerdo? Porque a veces nos enredamos mucho, digo que es el logaritmo natural, entonces, ¿cuál es el logaritmo natural correspondiente a ese valor? Estamos. Después hablaré un poquito más sobre estas características que estoy escribiendo aquí. Listo, ese famoso reshape. Después hablaremos un poco de eso para no quedarnos tanto rato así en cositas básicas de Python. Listo, ahora sí vamos al lazo. Entonces, ojo, miren lo que voy a hacer. Voy al paquete sklearn y en particular al módulo que se llama linear-model y me voy a traer una función que se llama lazo CB, o sea, el lazo cross validation. Y la voy a utilizar de la siguiente manera. Le digo, la función, mire que ahí no tocó llamarlo sklearn.linearModel.enlazoCB, sino que ya directamente utilizo la función. O sea, estoy utilizando lo que hemos hablado ahorita. ¿Listo? Porque si no, habría que traerse todo esto. O sea, scikit-learn linearModel.lazocb. Ahorita lo miramos en la página de internet para que vean cómo funciona. ¿Listo? Y le digo, este CB es el primer argumento, corresponde a qué. Como estoy utilizando cross validation, él por defecto utiliza el k-fault cross validation, o sea que ese CB corresponde al número de faults. Listo, recuerden que por defecto, tanto en R como en Python, se acostumbra a definir 10 faults. Listo, para ese cross validation. Él me va a pedir cuántos alfas tengo yo. Entonces tiene un argumento que llama n, o sea, número de alfas. Son 100 porque fueron los mismos 100 que habíamos generado aquí arribita. Miren, son estos 100 valores que están acá. Listo. Y me va a pedir los alfas. Si yo lo dejo nulo, él internamente genera esa grilla, pero yo le estoy dando los lambdas que yo quiera, por eso los generé previamente. Listo. Ahorita lo miramos. Entonces, ojo, este alfas yo lo generé antes. Porque si no lo genero y lo dejo acá nulo, o sea, el usuario no le da esos alfas, él internamente genera su propia grilla de alfas. Eso sí, usted le tiene que decir cuántos elementos en esa grilla, 100, ¿de acuerdo? También él por defecto utiliza 100. Y le pregunta si le ajusta intercepto o no al modelo, ¿de acuerdo? Entonces se le dice cierto o falso. Y aquí estoy utilizando dos funciones al mismo tiempo. Ojo, yo puedo haber ejecutado esto solito. Él ahí, ¿qué está haciendo? Internamente me está generando el algoritmo para cross validation k-fault con 10 faults y con esos valores de alfa o esa grilla de 100 valores de alfa. Listo. Pero él todavía me está esperando por darme, bueno, deme las X y deme la Y. Entonces aquí mire que estoy utilizando dos funciones al mismo tiempo. Esa función y segundo, esto que está acá, que llama .fit, o sea, ajústeme ese modelo, pero con los datos X y Y. Entonces, vea que es una manera diferente con respecto al R. Vámonos al R para que vean cómo lo hacíamos allá. En R, digámosle aquí cerrar, en R era este. Digamos que el equivalente sería este, se llama cb.glmnet. Para nosotros en Python se llama lazo cb. Mire que él me pide la X, me pide la Y, el número de false, 10, listo. Y él internamente ya hace el resto por nosotros. Allá, miren que yo todavía en la primera parte de la función, esto no se lo estaba dando.
Yo tengo que ajustar toda esa información a esos datos XY. Entonces, mucho cuidado que a veces eso cuesta para los de R. En el R yo tengo la función y dentro de la función meto todos los argumentos. Eso necesariamente no es cierto en Python. Eso depende de cómo usted esté utilizando la función. Y usualmente se hace por partes. La primera parte está definiendo los argumentos para ejecutar el K-fold cross validation, utilizando lazo. Pero él se queda esperando, deme las X y deme la Y. O sea, yo pude haber corrido esto aparte. Yo lo pude haber cortado acá y le digo, no sé, fit igual, y le digo model, punto, así, y quitémosle este punto. ¿De acuerdo? O sea, necesita los dos. Entonces, aquí estoy, digamos, generando la especificación o las características para que me haga el K-fold cross validation, ¿de acuerdo? Con lazo. Y en este segundo, dadas esas características que están guardadas ahí en el modelo, ya sí, ajuste, que esa es una función, con los datos X y Y, ¿de acuerdo? Entonces, si uno lo quiere aprender por parte, lo puede hacer así, pero una vez que ya no le coge el tiro, pues ¿para qué tanta fila? Yo más bien le corto acá, lo pego acá, y ahí ya está todo. El modelo está especificado, todo este pedazo, y ajustado, ¿de acuerdo? Se hace las dos cosas al mismo tiempo en esa estructura como la acabo de escribir ahí. Si hubiera sido como la otra, lo hace por partes, ¿de acuerdo? Y le digo, muéstreme algo. Entonces, muéstreme, ahorita les digo qué es esto. Entonces, miren que él va al modelo que ya guardé, ya ejecuté, y él tiene unos resultados. ¿Listo? Punto alfa guión bajo, punto alfas guión bajo, punto coef guión bajo. En el R no era así. En el R, ¿cómo lo hacíamos? No teníamos, no sé, model, por decir un ejemplo, model. Aquí está todo, toda la función escrita, y ya simplemente le digo model, y había un argumento, un símbolo pesos, y aquí va el valor, o el resultado, el value, así lo llaman R. Listo, esto es R. Mientras que en Python lo hace es model, punto, y el valor. Listo. Ahora, ¿de dónde me saco yo el value? Tengo que ir a la función. Entonces, si quieren, les voy a compartir. Miremos cómo se usan las funciones. Ahí están viendo. Ahí le digo aquí el sklearn, sklearn, esa es la página oficial del módulo scikit-learn, veanlo ahí. Yo estoy haciendo regresión, supongamos que yo soy nuevo en esto. Yo digo, yo no tengo ni idea de Python, pero estoy cacharreando la página de internet de este paquete. Entonces, listo, ¿qué estoy haciendo yo? Un problema de regresión, ¿cierto? Porque mi variable objetivo es una variable continua, que es el nivel de antígeno de próstata. Entonces yo le digo clic en regresión. Listo. Y miren acá, hay modelos lineales, modelos de máquinas de vectores de soporte, vecinos más cercanos, bueno, todos los algoritmos que vamos a ver, pues casi todos. Y aquí, como nuestro modelo lineal, pues tiene todo, el modelo sencillito, después el de regresión rich, después el lazo, miren que más adelante está el ElasticNet, y así varias modificaciones. Yo le doy clic en lazo. Y una vez que yo voy al lazo, pues aquí tengo la teoría, pues la descripción de lo que hace el lazo, me da alguna notación matemática, pero es que primero hay que pasar por la teoría para uno entender. Véanlo acá, por ejemplo, el uso del el alfa. Perdón. Listo. Miren que aquí le llama alfa, pero en la notación usual en la teoría es lambda. Entonces miren que aquí hay una primera diferencia. Y segundo, le muestra en azulito, si ustedes se para ahí, ese va a ser el link de ¿qué? De la función. Listo. Entonces, por ejemplo, yo me paro ahí en lazo, ahí me muestra, me describe qué es lo que va a hacer. Entonces, vean, tengo la función, así se llama, sklearn es el paquete, linear-model es el módulo, y la función en ese módulo se llama lazo. Y entre paréntesis están todos los argumentos de la función. Aquí me describe qué es lo que hace.
los argumentos de lo que llama él parámetros, son todos estos, ahí hay que saber la teoría, y al final me da los atributos, ¿ya? Es después de ejecutar esa función, ¿qué me va a dar? ¿Ya? Yo tengo que acceder a esa información, entonces ahí está la información. Nosotros estamos utilizando el lazo cross validation, mírenlo acá abajo aparece, entonces démosle clic para que aprendamos qué es lo que hace. Entonces véanlo. Módulo, perdón, paquete, módulo, función, se llama lazo CB, y adentro están los parámetros o argumentos. ¿Y qué me dice? Es el modelo lineal lazo con tal método de regularización, que es lo que estamos haciendo, y dice, el mejor modelo es seleccionado por validación cruzada. Aquí le dice, por ejemplo, cosas que ya conocemos. Vea, el número de alfas a través de la trayectoria de regularización. O sea, nuestra grilla. ¿Cuántos elementos tiene la grilla? Nosotros le dimos 100. Entonces usted le dice, es un valor entero. Mire que le está diciendo, int es de entero. Entonces tiene que ser un valor de 100. Si usted le pone 100.2, le va a decir que es un error. Segundo, mire que me pregunta por los alfas. Perdón. Le da por llamar hasta ahora. Esto que no sé, quita ya. Alfas, mire que me está preguntando, ¿usted tiene una lista o una grilla de alfas? Si no, mire que dice, si es no, o sea, es nulo, él lo define automáticamente. Aquí es donde yo les digo, estos alfas que yo le voy a dar son los que yo me robé del R, porque si le digo que no, esos alfas no corresponden exactamente a los del R y no vamos a tener los mismos resultados anteriores. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vean por acá, le dice CB, determina la estrategia de división de validación cruzada. Si usted le dice un numerito, INT, él le va a decir cuál es el método. Perdón, aquí por defecto utiliza 5, 5 false. Si yo no le doy nada, pero yo le puse 10, ¿de acuerdo? Que es el que utiliza el R. Pero muchas funciones de Python también utilizan 10. Entonces yo me muevo entre 5 y 10, ¿de acuerdo? Y al final, vea lo que me da de resultado. Me dice, ¿cuál es el alfa-bajo? Ese es el monto de regularización elegido por validación cruzada. O sea, de todos esos 100, ¿cuál fue el que me hace mínimo el error de predicción? ¿De acuerdo? O sea que si nos vamos a esta gráfica que teníamos acá, esta que estaba aquí, y aquí está el error de predicción por validación cruzada, él va y me da este valor de lambda, que en el paquete se llama alfa, pero en el lenguaje se llama alfa-bajo. Listo, o sea, es el óptimo. Es el óptimo, es el que me hace mínimo el error de predicción. Listo, que lo calculamos por cross validation. Estamos. Vámonos otra vez para el Python, para la página. Entonces dice aquí, si yo le digo el MSE path, me dice, es el error mínimo cuadrático para los conjuntos de prueba en cada fold. O sea, este le da más información. O sea, si le di 10 fold, entonces él me va a dar 10 trayectorias. O sea, ¿cuál es el error cuadrático medio para cada fold? Listo, y yo necesito es uno solo. Entonces necesito que me haga un promedio. Él ahorita lo hace. ¿De acuerdo? Si yo le digo alfas-bajo, miren que aquí hay una diferencia. Aquí era alfa y aquí es alfas en plural. Entonces él me va a devolver la grilla que yo le di. Entonces, si yo le di la grilla, pues él me tiene que reportar exactamente los mismos valores que yo le di. Si no le di la grilla, él internamente los genera. Entonces yo quiero ver esa grilla, qué valores me dio. Yo puedo acceder a ellos de esa manera. ¿Listo? Entonces, uno la analiza de esa manera, las funciones. Entonces, vámonos, perdón, ya estaba acá. ¿Dónde estaba? Este estaba aquí. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Yo le digo model.alfa-bajo, me está dando este valor. Ese es el valor mínimo de lambda. Perdón, el lambda que me da el menor error cuadrático medio. Si yo le digo model.alfas-bajo, todos estos que están aquí es la grilla. Miren que esa grilla corresponde exactamente a la que le habíamos dicho desde el principio. Mira que pesa en 0.84 y así va bajando hasta 0.015, si no me falla la memoria. Lo mismo pasa aquí. Vean lo que ahí está.
de 0.84 y llega hasta 0.0015. Listo, o sea, estos son los mismos que yo le había dado. Si no, si esto hubiera quedado aquí non o no le doy nada, simplemente él genera su propia grilla. Y mire que me saca coef, no coefs en plural. O sea que este sería el valor del coeficiente de la primer variable, de la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta, séptima y octava, ¿cierto? Porque son 8 variables. Para ese valor óptimo de lambda, o sea, de muchos los posibles valores de los betas, estos serían los escogidos correspondientes a ese lambda que me hace mínimo el error cuadrático medio. Listo, vamos a ver si corresponde a los mismos del R. Profe, Listo. a mí me Sí. queda una pregunta. ¿El alfa que escogió es el más pequeño de la grilla que... El primerito, exactamente, me cogió este que está acá abajo. ¿Sí lo vieron? Exacto. Entonces ahí Entonces uno vamos a, debería de pensar en poner uno más pequeño para validar o... o uno más grande, ¿ya? Porque si le sigo poniendo más pequeños, él me va a seguir seleccionando el mínimo. Y eso es por la gráfica. Uy, perdón que me moví ahí. Miren la gráfica. Aquí vuelve y la hago. Miren, la explico. Import, el paquete nuevamente, PLT, lo abrevié. Vea que estoy generando, utilizando el paquete NumPy, el logaritmo de los alfas y grafico el logaritmo de los alfas con el error cuadrático medio, la trayectoria, ¿cierto? Pero ojo, ojo con esta parte de aquí. De pronto, los que no están nada familiarizados con Python se van a enredar. Ojo que este model es el que ya tenemos acá arriba. Es este. Primero, ¿quedó claro eso? Listo. Segundo, punto MSE-path- ¿qué significa eso? Si nos vamos allá a la ayuda, era este señor, mírenlo, MSE-path-, que es el error cuadrático medio, pero sobre cada fold. Y como yo tengo 10 folds, entonces yo necesito es que me calcule a la final, es el promedio de todos esos 10 errores cuadráticos medios. Recuerden que el primero promedia sobre cada fold, pero después tengo que promediar sobre el resultado de cada fold. Entonces, si yo me voy para allá, esto como siempre se me olvida llegar allá. Si me voy para allá, mírenlo, ahí yo tendría 10 valores. Yo necesito es que me calcule el valor promedio por columna, ¿cierto? O sea que ya me va a generar un solo valorcito. Ese señor es el que estoy graficando aquí. Y en el eje de las Y y en el eje de las X tengo el logaritmo de los lambda. Miren que él empieza de un valor muy pequeño, muy pequeño en términos de logaritmo 0, que es casi 0. Ese viene a ser este que está acá. Ese viene a ser, este es, perdón, sí, este que está aquí. Permítanme acá. Esto es lo malo del Python que toca, es muy sensible ahí ya. Listo, este es el logaritmo natural de este valor que está acá. ¿De acuerdo? Y ese valor es este que está aquí. Listo. Profe, sí. yo tengo una duda. Ahí ese axis igual a 1 ¿lo estamos sacando por columna o por fila? Este es por columna. Cuando le digo axis igual 1 es por columna. Eso depende de la función. Ok, ¿Listo? porque arriba tú nos habías dicho algo y era igual a 0 y era por columna, entonces... Ah, no, entonces aquí es por... no, sí, tienes toda la razón. Por Si allá fila, era 0, ¿cierto? aquí es por fila. ¿Ya? Listo, Gracias. ok. Sí, porque él va a dar un vector. El primer vector es para el primer fold, el segundo para el segundo fold, el tercero para el tercer fold. Entonces, mi promedia es por fila. ¿Listo? Ok. Gracias. Listo, entonces ahí lo tengo. Entonces, claro, para el Python el mínimo está por aquí, que es ese valor que preguntaban. Profe, ese valor que está acá, 0.015, en logaritmo natural, va a corresponder a este valor que va a estar por acá, que es el mínimo. ¿Listo? Pero recuerden, ¿se acuerdan cuando íbamos al R? Teníamos un gráfico. Miren que este gráfico es este mismo que está acá. Lo voy a compartir. Es este mismo. Entonces él me está escogiendo, el Python me está cogiendo el mínimo, es acá, en el menor de todos aquí. Pero esas dos líneas que yo les estoy mostrando son las que el R generaba, que son este valor
y este valor. Esas dos lineecitas son las mismas que están allá. O sea, yo me robé esos valorcitos del R y me los llevé para allá. Porque obviamente, ¿qué me va a decir? Que si yo me quedo con este valor del logaritmo de lambda, pues me va a elegir todas las variables. O sea, yo no estoy regularizando. Tendría que empezar a moverme hacia la derecha, o sea, tener un lambda más grande con el fin de que me penalice más y ya pase de 8 a 7, a 6, 5 y así hasta, si se me va la mano penalizando, me lo saca todos. ¿De acuerdo? Entonces miren aquí una diferencia grande entre el R y el Python. El R es un poquito más estricto en mostrarle a uno que ese mínimo no va a ser este que está acá. ¿Listo? Él lo que hace es irse buscando y a medida que ya empieza a haber un crecimiento, a partir de ahí pone ese valor como el lambda mínimo. O sea, no es el mínimo estricto, sino que es el mínimo a partir del cual ya empieza a haber como un cambio de curva. Y de todas maneras le muestra otro que es más adelante, es una desviación estándar de todos estos movido hacia la derecha. Entonces le da otro mayor grado de penalidad, por llamarlo así. Entonces, si nos vamos al Python, esos dos valores son estos dos que están aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mírenlo, aquí incluso se ve más claro. Ella viene así como recta y aquí empieza como a subir. Ese es el valorcito del R. Y una desviación estándar de este valor corresponde a este que está acá. Entonces, tengo dos valores de referencia. Eso no lo tiene el Python, eso lo tiene el R. Entonces, yo me lo robé de allá. Por eso le puse este valor de menos 3.5 y menos 1.47. Esos son los logaritmos naturales de esos lambdas del R. Entonces, me los traje para acá. Aquí les voy a agregar para que no se olviden. Voy a poner aquí, una vez pongámoslo, lo guardo y se los envío. Van a ser los log de lambda del R. ¿Listo? Lo mismo acá. Este de acá es otro log que da él. Este que está ahí. Perdona. Este que está aquí. Listo. Porque si no, él no tiene esa opción. Él no lo genera así. También lo podría uno programar y no es difícil, pero de una vez me lo robé para no perder tiempo. Listo. Entonces ya vamos a tener esas dos posibles candidatos. Ahora, vamos ya a hacer la trayectoria. O sea, si nos vamos para el R, necesito que me haga esto. Voy para el R, los comparto. Esto es lo que yo necesito, que me calcule para la grilla de valores del logaritmo de lambda que está en el eje de las X, me vaya calculando en el eje de las Y el valor de los coeficientes de cada una de las variables, pero la trayectoria, ¿de acuerdo? Y si quieren yo le agrego el valor, los dos valorcitos que me halló por cross validation. Entonces vamos a reproducir este gráfico en el Python. Vámonos para el Python. ¿Cómo lo hacemos? Entonces necesito ir otra vez del paquete sklearn del módulo linear-model, impórteme otra función que se llama lazo-path, o sea, trayectoria del lazo. Listo. ¿Y cómo lo uso? Yo lo uso así, uso la función, yo le digo quién es la X, quién es la Y, el número de, pues si tiene intercepto o no, el número de alfas, que son 100, y la grilla de valores. Esto es lo que mínimamente necesita. O sea, ¿qué me está haciendo? Me está calculando el valor de los coeficientes de un modelo lineal utilizando penalidad lazo con diferentes valores de lambda. ¿De acuerdo? Y eso me va mostrando la trayectoria. Y eso lo guardo acá, en alfas-lazo y en coef-lazo. ¿Quiénes son esos, señores? Tengo que ir a la función lazo-path. Vamos de una vez para que la conozcamos. Miren que aquí está, lazo-path, yo le doy clic y ahí vuelve y juega. Vea, está en el módulo, en el paquete, en el módulo, está la función. Mire que él me pide quién es la X, quién es la Y. Me pide cuántos alfas, quiénes son los alfas. Si no, él los genera. Listo. Y después él le da los argumentos. Perdón, le retorna ¿qué? Los alfas, le da los coeficientes. Estos son los dos que yo estoy sacándome. Vea, y sobre todo en particular necesito coefs. ¿Ya? Coeficientes a lo largo de la trayectoria. O sea, esos que vamos a graficar más adelante. Entonces, si nos vamos para acá, eso está guardado aquí. Mire que yo le dije, alfas de lazo, los mismos de ahorita, vea.
0.84, hasta este valor de 0.015. Listo. Yo siempre lo hago como para estar siempre seguro que sí estoy respetando los lambda que yo le di. Segundo, ¿cuáles son los coeficientes del lazo? Entonces, para este valor del coeficiente 0.084, este es el valor de todos esos valores de los coeficientes. Miren que aquí están los 100, las 100 grilletes. Estos son los valores para la primera variable. ¿Ya? Listo. Ahí tengo 100 valorcitos. Esos valores van a ser la primera trayectoria de la primera variable. Segundo, de la segunda variable. Y así para cada uno. Entonces es una cosa larga, larga que tengo ahí. ¿De acuerdo? De hecho, mire que él está diciendo cuál es la forma. Son 8, 1 por variable. ¿Cuántos datos? 100, la trayectoria. Entonces, para la primera fila tengo los 100 valorcitos, que es la primera trayectoria. ¿Cuál sería ese? Graficado es esta, señora. Esta es la primera variable. Esos son los 100 valores graficados. Para la segunda fila, los 100 valores para la segunda variable. Supongo que la segunda variable fuera esta azulita, pues toda esta variable, toda trayectoria. Y así para cada uno. ¿De acuerdo? Y esta es la gráfica. Entonces, miren que en Python cuesta un poco al principio porque el Python le da las cosas, pero no le hace las cosas, por decirlo así. O sea, él hace y le da, pero con lo que le da, usted esperaría que le hubiera hecho el gráfico. No, usted le toca hacer el gráfico. ¿De acuerdo? Yo quiero que me saque también los logaritmos naturales. Usted le toca hacer el logaritmo natural. Miren cuánto código tocó hacer aquí. Miren que aquí, internamente tiene ya la trayectoria de los beta, pero con esa información después voy y hago el gráfico. Y miren, para hacer el gráfico, todo lo que tuve que darle para obtener el mismo grafiquito de antes. Cosa que en R, en una sola línea lo tenía. Plot del modelo lazo que yo le daba y ya salía. Comparemos. A mí me gusta comparar siempre los dos paquetes para que ustedes vean qué tan fácil es o no. Miren qué es lo que hice. Aquí fue donde hice el modelo, vean. Él me dice, vea, ese es el lazo path, por llamarlo así. Yo le doy las X, le doy la Y, bueno, la familia que ya sabemos, toda la cosa. Este es el lazo. Recuerden que el alfa vale 1, ¿cierto? Por eso ese. Y después le digo, grafíqueme. Y la gráfica me da esto que está a la derecha. Miren, en una sola línea, realmente en 2 líneas, en 3 líneas, hice todo esto. Y los coeficientes ya están guardados allá mismo en este fit. Miren que están acá. Pero simplemente yo le digo, sáqueme todos los coeficientes o sáqueme todos los coeficientes para un valor de lambda en particular. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas líneas de código fueron? 1, 2, 3, 4, 5. No va para Python, miren todas las que tenía. Python está aquí. Para Python fueron 1. ¿Cierto? Ya que lo grafí, que lo muestre, no lo voy a contar, ¿cierto? Ese no hace parte. 1, y para el gráfico sí me tocó hacer todo esto. Ahí hay 15 líneas de código, mírenlas, 15. Y el otro eran 3, ¿de acuerdo? Para tener este gráfico. Pero miren que el gráfico es prácticamente el mismo. Ahora, recuerden lo que hacíamos. Nosotros utilizábamos o un valor de logaritmo de lambda, este que estaba aquí o el de la derecha. Listo, aquí no lo puse. Quieren, lo puedo poner también. Copiar acá. Le digo control V, que me agregue, y era un valor de menos 1. Se me olvidaba el numerito, menos 1.47. Menos 1.47. Listo. Y ya le digo que me corra el código. Bueno, no lo he corrido, pero yo lo tenía importado, pues no he corrido nada de esto. Entonces vean aquí, ejecuto. Bueno, ¿cómo ejecuto? De pronto alguien, profe, ¿usted cómo ejecuta? Hay gente que no se acuerda. Usted se para en la celda y le da run, ¿de acuerdo? O le da shift enter y él le corre el código. Aquí le digo shift enter. Ahí ya, estandarizo, shift enter. Se demora un poquito, miren que ahí va pensando. Ya lo tiene. Le hago el cross validation. Ahí está. Aquí hago lazo
Bueno, aquí está el cross validation realmente. Aquí está la gráfica, ahí está la misma. Aquí hago el caso y aquí hago el gráfico. Listo, miren que tengo los dos valorcitos ya. Entonces, o utilizo este o utilizo este. Ahora, miren que no me está diciendo cuántas variables fueron seleccionadas. Pues arriba no me pone el numerito como si lo hacía el R. Aquí me toca mirar hacia el ojo. ¿Cuántos son? 3 los seleccionados. La variable LK-vol, o sea, el volumen de la próstata, este que viene a ser el SBI, que no me acuerdo qué era, y este rojito que viene a ser el peso del tumor, pues de la próstata. Listo. Con ese valor del logaritmo de lambda, que era de menos 1.47. Y si es de menos 3.5, ese va a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variables de las 8. Entonces, como les digo, ni tanto que queme el santo, porque vea que mató a todas las variables, pero tan poquito que entren todas, ¿de acuerdo? Y me falta entonces ya así hacer el lazo. Yo le digo, vaya al paquete sklearn, tráigase el módulo linear model, impórtese una función que llama lazo y para un valor de alfa en particular, que era de menos 1.47 en escala logarítmica, entonces tengo que sacarle la exponencial utilizando el paquete NumPy, o sea, NumPy, la exponencial de menos 1.47, y después corra el modelo. Listo. Tengo que hacer el modelito, lo ajusto, y estos son los valores de los coeficientes. De 8 valores, ¿cuáles seleccionó? La primera variable, la segunda, tercera, cuarta y la quinta, que corresponden a estas 3 que están aquí. Y el resto, miren que los mató. Para ese valor ya ninguno, todos son 0, 0, 0, 0 y todos los otros 0. ¿De acuerdo? O sea que moraleja que vimos hoy. Yo le digo control below acá. Entonces, tengo que utilizar una función que llama lazo cross validation. Listo. Ese es para hacer el método de validación cruzada. Después tengo que utilizar una que llama lazo _path. Creo que el lazo es en minúscula. Ojo con eso, sí, en minúscula. Lazo minúscula. Ese es para obtener el gráfico, para que me saque la información para construir el gráfico. Y después que ya tengo ese, ya se utilice el lazo. Listo. Entonces vea que necesito de un solo módulo importar esta función para hacer la validación cruzada. Esa es la que me permite a mí decir cuál es el lambda óptimo. Segundo, hágame el lazo para esa trayectoria, o sea, para sacar todos los beta para diferentes valores de lambda, y después hago el lazo para que me diga de todos los llamados cuál fue el escogido. Listo, NIT 3. Mientras que si hubiera ido a R, lo voy a poner abajo, control below, en R solamente importo el paquete glmnet, ¿ya? Ese es el módulo. Bueno, el módulo pues de acá ya sabemos quién es. De una vez, si quieren, hagámoslo así, para que vean lo que hubiera tocado hacer. Lazo, coma, lazo path y coma, lazo. Listo, o sea, de ese paquete, de ese módulo, traigas esas 3 funciones. Mientras que en el paquete R era library, abro y cierro, ese es el paquete. ¿Y cuáles fueron las funciones que utilizamos? crossvalidation.glmnet, glmnet y glmnet, glmnet. Entonces, este es el equivalente al lazo cross validation. Este glmnet me saca los dos de una vez. Listo. Entonces miren que es un poquito más complicado entender la sintaxis del Python con respecto al del R, pero el que nació en el mundo Python la ve fácil. El que nació en el mundo R y se va para el Python la ve más complicada porque lo va a ver más enredadito. Pero una vez que uno le coge el tiro, ya uno, como decimos nosotros, salió para pintura. ¿Listo? ¿Opinan lo mismo o no? Esa es una opinión y a veces discutiéndolo con colegas Sí, profe. lo dicen. Pero el que es ingeniero y aprendió en Python es muy obvio. Listo, pero para el que nació en el R y pasar Sí. al Python le va a costar un poco el asunto. ¿De acuerdo?
Bueno, eso fue en términos de la aplicación, pero en términos pues de lo que es R y Python, pero en términos de la aplicación, mire que estamos obteniendo los mismos resultados, ¿de acuerdo? Eso sí, con tanto ya, permítame, ya, que ese es la grilla que yo me robé, listo, del R, esta que estaba acá. Esta. Porque si no, le da otros valores. Por ejemplo, miremos lo cual les daría. Por ejemplo, aquí en lazo cross validation, y yo le digo acá, en vez de alfa, le digo que no. Listo, miren que lo distingue, es igual que el true y el false. Yo le digo 100 valores, le digo ejecutar. Miren que el valor de arriba es prácticamente el mismo, ¿cierto? 0.84, mírenlo acá, 0.84, pero el mínimo era 0.0015, ¿cierto? Miren que el mínimo que él me está poniendo es 0.00084, o sea, más pequeño todavía, el 0.0015, hágalo por aquí. Y si yo lo voy y lo hago la gráfica, miren que no es exactamente la misma, porque el otro iba hasta -6 algo. Miren que este llega hasta -7. Pero de todas maneras, estos dos valorcitos me los robo. Miren cuál es el valor mínimo para él. Sería este siempre. Por eso es que es bueno ayudarse del R. Y si no tengo R, pues uno tiene que tener criterio para decir, bueno, este valor siempre se va a ir buscando el mínimo. Y o sea que siempre me va a decir que todas las variables entran. No, usted coge se va moviendo y a partir de donde usted ya va viendo que empieza a crecer, ahí usted puede definir ese valor como el valor óptimo. Y ya después hay métodos estadísticos que le dicen, coja ese valor óptimo y le suma una desviación estándar de todos estos que están acá, que llegó a este valor. Entonces ya por lo menos le ayuda con otro valorcito. Porque de todas maneras con miren que seleccionábamos de 8 variables, 7, o sea, apenas descartaba una. Mientras que de las 8 descartaba 5 y se quedaba con 3, ¿de acuerdo? Entonces es bueno hacer las cosas a veces en los dos paquetes para ver uno cómo se puede ayudar. Puede que a veces el Python le ayude un montón al R porque el R haga cosas también similares. Listo. ¿Preguntas? ¿Está claro? Profe, Profe, en dado todo caso, claro. profe, en dado caso que uno no conozca ese valor óptimo, ¿cierto? Y que Ajá. uno no sepa hasta dónde puede subir ese error cuadrático, ¿cuál sería como un valor aceptable? Precisamente que no suba mucho el error, pero que uno elimine la mayor cantidad de variables. Bueno, aquí es más que todo por gráfico, o sea, por donde está el punto como no inflexión realmente, pero sí a partir donde empieza a subir un poquitico, ¿listo? O sea, es de manera visual, por llamarlo así, pero eso es muy subjetivo, porque lo que estarías viendo vos no necesariamente lo que yo vea, o lo que yo vea no es lo que estás viendo vos, ¿listo? Entonces ahí hay un cambio. Y de todas maneras hay unos métodos que se llaman búsqueda, hay dos realmente, que uno le define la grilla, uno le da cuál es la métrica, en este caso fue el error cuadrático medio, y él empieza a buscar cuál es ese valor óptimo, o sea, él le ayuda por uno, ¿listo? O hay otras búsquedas que son de manera aleatoria, él lo está haciendo de manera determinística, o sea, el que dice, para este valor saque un error, para este valor otro error, para este valor otro error, y así sucesivamente, y haga después esa búsqueda en términos del óptimo, pero ahí le va a hallar o sea, el mínimo de toda la función que va a ser Pero hay otros que lo hacen de manera aleatoria. Entonces seleccione de la grilla aleatoriamente valores y él mejora el método y le da un valorcito más óptimo. Eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, es uno de los temas de las exposiciones. Y ese está implementado en Python, no está implementado en R. ¿Listo? Entonces, más adelante podemos aplicar ese para ver si nos da valores más grandecitos pues, que el mínimo que teníamos acá. ¿De acuerdo? Eso es esa pregunta es muy interesante porque es que a veces uno le muestra la teoría y uno cree que la teoría siempre va a ser así, que la teoría es muy bonita, pero en la vida real uno quiere que las cosas se comporten como en la teoría y no es cierto. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo? Aquí teníamos el error y teóricamente decíamos, listo, aquí hay en el eje tal, hay una complejidad en las aplicaciones que ya hemos visto, por ejemplo, el grado del polinomio o el valor de lambda en lazo rich o elasticnet, y teníamos un grafiquito así.
muy bonito. O sea, sí, grafiquitos así. Y ahí sí es muy fácil elegir un lambda, ¿ya? Tanto de manera visual como decirle al computador, sáqueme el valor mínimo, porque aquí ya definíamos pues una grillita, ¿cierto? Empíricamente uno quisiera ver las cosas de esta manera. Y vamos a ver que no siempre se comportan así. Muchas veces se le comportan como estamos ahí. Ahí empiezan así desde abajo, o sea, en toda esta parte no existe, sino que empiezan así y empieza a subir. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que dice, no, estos valores descártelos, más bien utilice grilla desde acá hasta este valor que está por acá. ¿Listo? Porque obviamente este ya se vuelve una línea recta y es lo que vimos allá nosotros en la aplicación. Hay otros que son peores, hay unos que son, por ejemplo, así, nunca crecen, son como muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y hay otros peores, hay otros que viene, por ejemplo, viene así, baja, sube, baja por acá, sube, o sea, no es tan suave como uno esperaría, ¿de acuerdo? Y eso depende de los algoritmos. Hay algoritmos que tienen tanto parámetro, este tiene uno que es sencillo, por eso nos da esta forma, o nos quisiera dar de esta, pero cuando tengo muchos parámetros, por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte o en las redes neuronales y en otros métodos, vamos a ver que no necesariamente los errores se comportan así de manera suave como uno esperaría, sino que tienen ciertas variaciones. Listo, hay combinación de hiperparámetros donde se dispara el error de predicción, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es el dicho, que es esto, la teoría, y otra cosa es la práctica, que es esto que tenemos acá. Y no necesariamente se comportan de la misma forma. ¿Listo? Porque la gente dice, uy, no, eso está muy raro. Esos son los algoritmos. ¿De acuerdo? Muchachos, hasta ahí. Listo, profe, gracias. ¿Quién más iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Bueno, muchachos, si quieren, entonces, yo ya les compartí este notebook de Python en el repositorio del GitHub. Ahí está, por un lado. Y por el otro, bueno, ya son 20. Si ustedes quieren, empezamos. O si quieren, empezamos la clase del miércoles con este tema nuevo, que ya es hora de que empecemos a avanzar bastante en los algoritmos, que son los famosos árboles de decisión. Entonces, no sé, ustedes me dicen si en estos 20 minuticos le damos o si empezamos el miércoles. Voten ustedes. El miércoles mejor. Sí, que empezamos Sí, tema yo- nuevo. No sé, Listo. digo yo. Sí, profe, mejor. Sí, listo. Entonces, de todas maneras, acá Sí, profe. en las diapositivas, vayan a la parte de árboles de decisión. Miren que ya hemos visto bastante, ya hemos visto todo esto. Todo esto ya lo hemos cubierto, a excepción de este método de Least Angle Regression, que ese no lo dimos, este no era necesario, pero ya empezamos con árboles de decisión. Y esos árboles de decisión son súper importantes para estos métodos de ensamblaje que vamos a ver más adelante. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo acá, permítanme, todo el contenido del curso, ya aquí está, digamos, resumido. Listo. Entonces ya acá está modelo lineal, modelo Rich, modelo Lazo, ElasticNet, métodos de remuestreo, en particular el de Cross Validation. Y ya vamos a empezar con un algoritmo, una serie de algoritmos nuevos que llaman los árboles de decisión. Entonces vayan leyendo esta primera partecita, porque estos árboles de decisión van a ser súper importantes cuando nos vamos a los métodos de ensamblaje, porque ahí van a estar el bagging, el random forest y el boosting. Y usualmente, sobre todo para el boosting, se utilizan árboles de decisión. Y en el bagging también, y en el random forest siempre hay que utilizar árboles de decisión. Entonces, si uno entiende muy bien árboles de decisión, cuando llegue a los métodos de ensamblaje, ya estamos al otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, dejemos ahí. Y ustedes tienen todas las diapositivas y pues, vayan leyendo un poquito para que la clase del miércoles quede bien fácil el asunto. ¿De acuerdo? Listo, Esas profe. diapositivas nos las compartiste en uno de Sí, los videos. esas las compartí. De todas maneras, si quieren yo las comparto, creo que aquí se puede compartir por el chat, si no estoy mal. Chat, archivo. Vamos acá. Profe, la próxima semana no hay clase, ¿cierto? No, ese, pues si quieren clase la damos, pero ese es Semana Santa, no sé qué tanto rezan ustedes y No, nada más por confirmar. listo, pero ¿por qué no me quiere dejar compartir? Yo las mando por correo, listo, yo las mando.
Listo, profe. Gracias, Profe, profe. gracias. Sí, porque Muchas gracias. Este archivo es bastante pesado. Bueno, muchachos, entonces se cuidan y nos vemos el miércoles por este mismo link entonces, ¿cierto, Gabriel? Sí, señor, por este mismo link. Listo, listo. Muchas Gracias.